Muy buenos días amigos, voy a pasar a analizar lo más brevemente posible algunos puntos que me parecen muy importantes de El Federalista capítulo 1. Vimos ayer que El Federalista fue un documento escrito para convencer a los integrantes de las 13 colonias en ese entonces. En ese entonces el modelo que se tenía eran los artículos de la Confederación, era la Constitución, el documento que regía a las 13 colonias de los Estados Unidos, y habían pasado algunas guerras, periodos de caos, de abusos en las tarifas y muchas otras antecedentes históricos que llevaron a los Estados Unidos una crisis que a su vez llevó a los representantes de estas colonias a la Convención Constitucional que dio paso a la actual Constitución de los Estados Unidos. Una vez establecida esta Constitución, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay redactaron esta serie de documentos en un diario que se llamaba El Independiente, y lo hicieron bajo un nombre anónimo que se llamaba Bull. Entonces, el Federalista número 1 fue escrito particularmente por Alexander Hamilton. Entonces voy a pasar a describir algunas situaciones, algunas citas que me parecen muy importante resaltar, que se aplican a nosotros el día de hoy en el espectro político tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica y del mundo. Alexander Hamilton comienza esencialmente describiendo la necesidad de que se planteara un nuevo modelo constitucional por las crisis que se venían en los Estados Unidos en ese momento, y dice que ya se ha dicho con frecuencia que parece haberle sido reservado a este pueblo el decidir con su conducta y su ejemplo la importante cuestión relativa a si las sociedades humanas son capaces o no de establecer un buen gobierno, valiéndose de la reflexión y por qué opten por él, o si están por siempre destinadas a fundar en el accidente de la fuerza sus constituciones políticas. Entonces, él pasa como a dar un fundamento a la importancia, pues, de que las personas aprueben este modelo constitucional, siendo que ya venían de crisis, ya venían de problemas y que ya estaba en el momento oportuno para aprobar un nuevo modelo constitucional, y que el hecho de saber que o pensar que el pueblo de los Estados Unidos estaba, como dice allí, destinado a mostrar con su ejemplo y su conducta que las sociedades humanas pueden establecer sus modelos de gobierno. Entonces eso debería darle un motivo filantrópico a las personas, más allá de los intereses particulares, pero que no sería así, que un debate político siempre va a traer opiniones distintas, personas que vienen de diferentes antecedentes, que han vivido vidas diferentes y por lo tanto tienen maneras de pensar distintas. Dice que la situación ideal es que todas las personas tengan esos motivos filantrópicos, que todas las personas deseen la libertad, que todas las personas deseen tener un modelo político que garantice el mayor número de los derechos naturales de las personas. Pero dice más adelante, sin embargo, esto es algo que debe desearse con ardor, pero no esperarse seriamente. Es decir, debemos desear que todas las personas piensen de alguna manera lo más similar posible, pero no debe esperarse seriamente porque sabemos que cada cabeza es un mundo. Dice que el plan, es decir, la Constitución como se había deliberado en la Convención Constitucional, atacaba demasiados intereses particulares. La razón es porque obviamente ya tenían un modelo de gobierno establecido, habían intereses que se iban a trastocar
luego de que fuera aprobada la nueva constitución. Particularmente habían grupos que decían que no debían existir las 13 colonias ni tampoco un solo gobierno federal, sino que debían existir como dos o tres países, por decirlo así, dentro de lo que en ese momento eran las 13 colonias que ocupaban todo lo que es la costa este de los Estados Unidos. Eh, Dice que había personas que esperaban engrandecerse aprovechando las dificultades de su país, o bien se hacen la ilusión de tener mayores perspectivas de elevación personal al subdividirse el imperio en varias confederaciones parciales, lo que le decía de los dos o tres países. Dice, no quisiera que se enfocaran tanto en lo que es el aspecto del antecedente histórico y de lo que estaba pasando en Estados Unidos, como quisiera que se enfocaran en la importancia de establecer un debate político serio, cualquiera que sea nuestra inclinación política, nuestra idea o nuestras circunstancias o el país desde el cual se está estableciendo ese debate político, nuestras, nuestra, nuestro fundamento, las intenciones con las que participamos en ese debate político deben ser serias. Dice, comprendo que sería malicioso achacar indistintamente la oposición de cualquier sector solo porque la situación de los hombres que lo componen puede hacerlos sospechosos, a miras ambiciosas. La sinceridad nos obligará a reconocer que inclusive estos hombres pueden estar impulsados por motivos rectos, y es indudable que gran parte de la oposición ya surgida o de la que es posible que surja en los descarriados por recelos o temores preconcebidos. Un ejemplo de eso es lo que me pasa a mí en Venezuela o en relación a la política en Venezuela. Muchas veces, y bueno, relacionado con la política aquí, mi reacción natural, luego de haber sufrido y de haber pasado por las cosas que pasé en Venezuela, y los que venimos de Venezuela sabemos a lo que me refiero, a que te llamen apatria, a que te llamen pelucón, a que te llamen cualquier cantidad de títulos solo porque piensas distinto a esa persona que afecta al gobierno, eh, crea en mí una reacción automática que cuando yo veo personas en los Estados Unidos que comparten las mismas visiones políticas que las personas en Venezuela, ya yo pienso que esas personas me van a atacar, que van a destruir este país. Y lo que nos está diciendo Alexander Hamilton aquí es que debemos vencer ese instinto. Me imagino que es parte del instinto de preservación, de autopreservación. Entonces, eh, lo que nos está diciendo Alexander Hamilton mediante el federalista número uno es que, a pesar de que él tiene fuertes sentimientos de que este documento es el idóneo, refiriéndose a la Constitución, para traer mejor protección a los derechos naturales de las personas, a traer mayor prosperidad y aún a dar un ejemplo a los países del mundo de cómo se debe establecer las sociedades humanas, él no piensa condenar a las personas que se oponen a ese plan. Entonces, seguimos analizando por aquí. Habla del espíritu de los partidos, dice la ambición, la avaricia, la animosidad personal, el espíritu de partido y muchos otros móviles no más laudables que estos pueden influir de igual modo sobre los que apoyan el lado justo de una cuestión y sobre los que se oponen a él. Aun sin esta causa de moderación, nada es tan desertado como ese espíritu de intolerancia que ha caracterizado todos los tiempos a los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, la moda es, republicanos llaman snowflakes, llaman cualquier cantidad de nombres a los demócratas, y los demócratas llaman a los republicanos nazis, racistas, homofóbicos, etc. En Venezuela, los de oposición llamamos a los chavistas ignorantes, brutos, cualquier cantidad de etiquetas, y los chavistas llaman a los opositores pelucón, apátrida, fascista,
gusano, pitilla, bueno, toda esa cantidad. Entonces, independientemente de que estemos seguros de que estamos defendiendo la verdad, o sea, debemos siempre atacar la idea en vez de atacar a las personas. Alexander Hamilton lo que está diciendo aquí es que nuestra actitud, nuestra posición como participantes de un debate político es estar seguro de que la otra persona tiene buenas intenciones. Yo he tratado de hacer ese ejercicio, pensar cada vez que alguien viene con insultos o algo, decir, él tiene buenas intenciones, él está tratando de defender los intereses de alguien que necesita ayuda, de los más desposeídos, etcétera. Seguimos aquí. Dice, a juzgar por la conducta de los partidos opuestos, llegaremos a la conclusión de que esperan demostrar la justicia de sus opiniones y aumentar el número de sus conversos a través de la estridencia de sus peroraciones y la acritud de sus invectivas. Lo vemos en la política en todo el tiempo. Todo es un grito, todo es un insulto, todo es una levantadera de voz, todo es un terror. Decir que el otro va a acabar con tus derechos y con tu libertad, o decir que el otro lo que quiere es favorecer a los ricos o a una mafia. No se puede tener un debate político serio desde esa perspectiva. Para finalizar, creo que esta cita es la que engloba todo lo que pasa actualmente en el espectro político a nivel mundial. Dice, por otra parte, se olvidará igualmente que el vigor del gobierno es esencial para asegurar la libertad, que a los ojos de un criterio sano y bien formado sus intereses son inseparables. Es decir, aquellos que tienen un criterio sano y bien formado, o sea, los intereses de los que tienen un criterio sano y bien formado, entienden o recuerdan que el gobierno es esencial para asegurar la libertad. Es decir, un gobierno bien regulado, bien atado con una constitución, un gobierno cuyo tamaño sea refrenado por una constitución como el plan que ellos habían establecido en esa convención constitucional. Y dice, y que una ambición peligrosa acecha más a menudo bajo la máscara especiosa del fervor por los derechos del pueblo que bajo la ruda apariencia del celo por la firmeza y la eficacia del gobierno. Por ejemplo, si yo me encuentro un político que me dice que es la tendencia a nivel mundial, y eso es lo que preocupa, muchos políticos llegan y dicen, mediante el gobierno debemos, les voy a dar un ejemplo aquí, mediante el gobierno debemos no eliminar las ayudas sociales, pero debemos cortarlas de manera que las personas usen la ayuda social para levantarse del periodo de crisis económica hasta que se levanten y puedan proveer por ellos mismos, para ellos mismos y para su familia. Hay políticos que si dicen eso, viene la contraparte y actúan de acuerdo a lo que dice esta cita. Dice, o sea, bajo la máscara especiosa del fervor por los derechos del pueblo. Llegan y dicen, por ejemplo, Chávez en la campaña de... Chávez en su última campaña electoral contra Capriles. Él decía, ¿y quién les va a quitar las canaimitas? ¿Y quién les va a quitar las misiones? ¿Y quién les va a quitar las pensiones? Entonces, él está ignorando completamente lo que dice Alexander Hamilton en esta parte, en esta cita. Tenemos la tendencia, lamentablemente, de rechazar a los políticos que nos dicen que debemos cumplir la ley, y tenemos la tendencia a seguir a aquellos que nos dicen que esos políticos que nos invitan a cumplir la ley
lo hacen porque quieren restringir nuestros derechos o los derechos del pueblo. El pueblo, así como decía Chávez, no, que todo es un derecho humano, que todo le pertenece a todos, que aquí cabemos todos, entre que caben 100. Es un populismo y Alexander Hamilton nos dice la consecuencia. Esto es en los años 1770 y pico, cuando se estableció la Constitución de los Estados Unidos, 1780, alrededor de esos años. Y ya a esos años Alexander Hamilton sabía, o sea, este documento es casi como un documento profético de qué es lo que va a pasar en los debates políticos de aquí en adelante. Y bueno, la razón por la que él sabe eso es porque él leyó Montesquieu. Montesquieu se mamó literalmente 20 años de estudio de todas las modelos políticos, las monarquías, los imperios de Europa, de Asia y de todas esas a nivel mundial, pues del mundo conocido hasta ese momento para Montesquieu. Y Alexander Hamilton y muchos de los padres fundadores leyeron a Montesquieu y basaron sus opiniones políticas en las visiones de Montesquieu, especialmente en el libro El espíritu de la ley. Entonces, fíjense lo que dice, voy a leerle la cita completa. Por otra parte, se olvidará igualmente que el vigor del gobierno es esencial para asegurar la libertad, que a los ojos de un criterio sano y bien formado sus intereses son inseparables y que, o sea, se olvidará también que una ambición peligrosa se echa más a menudo bajo la máscara especiosa del fervor por los derechos del pueblo que bajo la ruda apariencia del celo por la firmeza y la eficacia del gobierno. La ambición peligrosa se manifiesta más bajo la máscara especiosa del fervor por los derechos del pueblo que por el celo por la firmeza y la eficacia del gobierno. Dice, la historia nos enseña que el primero ha resultado, es decir, la máscara peligrosa y especiosa del fervor por los derechos del pueblo, ese ha resultado un camino mucho más seguro que el segundo, es decir, que el celo por la firmeza y eficacia del gobierno, para la introducción del despotismo, y que casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo. Se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos. ¿Qué es demagogo? Bueno, el pueblo. ¿Quién les va a quitar las canaimitas? Todo, Venezuela es de todos, Estados Unidos es de todos, la salud es un derecho humano. Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Vamos a quitarle 70% de impuestos a los ricos para darle salud gratis, educación gratis y todo gratis al pueblo. Eso es un demagogo. Entonces, cuando un demagogo, debemos evitar la tendencia a que el demagogo nos diga a qué es lo que te quiere es quitarte tus derechos, porque lo que a ti te corresponde por derecho es la salud gratis y todo gratis. En cambio, yo te lo quiero dar todo. Debemos cuidarnos de ese discurso. Nosotros en nuestra comunidad latina debemos esperar más que eso. Nosotros somos más que eso. Nosotros trabajamos duro, somos emprendedores, somos creativos y somos un motor fundamental para nuestros países y para aquellos que vivimos en los Estados Unidos o fuera de nuestro país de origen. Este es mi pequeño video. Se me pasó el tiempo, no fue tan breve, pero creo que cada una de las cosas que dije eran eh, de, de importancia para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar el, el federalista número uno a nuestras opiniones políticas? Bueno, más adelante, para terminar ya, para cerrar, Alexander Hamilton lo que hace es apegarse a lo que está enseñando y trata de persuadir a las personas que leyeran el diario de
la falta de eficacia de su gobierno actual y las virtudes del modelo constitucional que se estaba planteando para ese momento. Que tengan muy buen día y muchas gracias por sintonizar este video.